imagino. Perfecto, perfecto. Qué bueno, muy bueno todo. ¿Qué haces, Buenas Mauro? ¿Todo tardes, bien? buenas tardes a todos y todas. Todo Hola, bien. hola. Cuenten, pongan en el chat de dónde están, si sabemos. Yo estoy desde Mendoza. Yo estoy desde Mar del Plata. Muy bien. De Bahía Blanca, Muy bien, de terror, Bahía. excelente. Sí, excelente, me quisiera ir de acá. Muy bien, hay que... Hasta el último rincón de la patria del mundo, también de Bahía Blanca. Así que bueno, ahí desde La Plata, ¿cómo están? Ahí, bien, Quilmes, qué grande. Bueno, si te parece, Néstor, estamos en condiciones de ir arrancando. Seguramente se irá sumando algún otro compañero y compañera más de algún otro rincón de la patria, pero bueno, nuevamente, recién decíamos con Néstor, estamos acá, esto durante la pandemia fue como una habitación más de nuestra casa, ¿no? El Zoom y también puntualmente el Zoom de Factor Francisco que fuimos construyendo esta red de encuentros y bueno, paradójicamente o necesariamente hoy volvemos a encontrarnos acá. Eh, bueno, la dinámica va a ser, la intención es poder primero junto con Néstor compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas cosas que consideramos necesario poner en palabra y convocar y generar este espacio más por inquietudes también de muchos compañeros y compañeras que bueno, a lo largo de este último año, pero seguramente de esta última semana, con una sensación y una necesidad de poder encontrarnos para pensar juntos, para tratar de cómo calibrarnos también y cómo estar nosotros en sintonía con lo que nos está pasando como sociedad, como pueblo, pero al mismo tiempo siempre decimos, ¿no? Cómo no ser meros diagnosticadores de tragedias, sino tratar de poder aportar algo más, ¿no? Entendemos nosotros desde Factor Francisco que más allá de que Factor Francisco está pensado siempre más allá de los límites estrictos de lo que es el catolicismo, el cristianismo, pero sí siempre con esa matriz, ¿no? De poder conectar con una dimensión mística de la política, ¿no? Con algo que tenga un segundo aire, ¿no? Se dice a veces en el deporte, ¿no? Bueno, hay que esperar a que tengamos un segundo aire, creemos en lo que son las militancias, los compromisos, eh, que esa mística es lo que nos da un segundo aire, ¿no? Para poder, cuando parece que ya no nos queda más resto, cuando parece que ya vamos a pedir el cambio, ¿no? Bueno, ¿de dónde nos nutrimos, de dónde sacamos un segundo aire para poder recomenzar? La intención de hoy, como decíamos, es compartir con ustedes algunas reflexiones con Néstor y después quien quiera y pueda compartir brevemente alguna otra aporte, siempre en la línea, como decimos, de no ser diagnosticadores de tragedias o de cosas que están más allá de nuestra posibilidad de poder incidir, sino todo lo contrario, ver cómo podemos también nosotros, en medio de nuestros respectivos lugares, poder ser referencia, poder ser sostén, poder ser una voz que pueda aportar un poquitito de claridad, un poco de tranquilidad, pero sobre todo audacia para poder encarar estas semanas que tenemos por delante. Yo, primero, para compartir, pensaba hacer una cierta genealogía de Factor Francisco, cómo nace, ¿no? Factor Francisco y cuándo nace. ¿Por qué? Porque habla mucho también de lo que nos pasa y de, creo, parte de lo que son las cosas que estamos pensando hoy. Factor Francisco nace junto con a partir de una larga conversación con Néstor, pero
en torno al 2017-2018, donde teníamos todavía una gran incertidumbre, donde veíamos también un desgaste y un cierto veneno circulando en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, con muchas dificultades y encontrando también mucha, si se quiere, mucho límite en los modos en los cuales en ese momento también, desde el campo popular, desde el peronismo y desde los diferentes ámbitos, se estaba decodificando o pudiendo dar respuesta a ese tiempo, a ese 2017-2018. En el medio de toda esa coyuntura nosotros encontrábamos en Francisco, pero sobre todo en lo que podíamos reflexionar y los horizontes y la imaginación política que se abría a partir del mensaje de Francisco, la posibilidad de poder tener una palabra en tercera dimensión que nutría y que muchas veces incluso, siempre lo decíamos, Néstor, ¿no? ¿Te acuerdas? Cierto alivio también para los compañeros, cierto alivio de poder conectar con otra forma de encarar el tiempo que nos tocaba atravesar. Bueno, así llegamos también al 2019, donde también directamente junto con otro compañero de ruta, con Pedro Saborido, nos dedicamos directamente a trabajar en Comunicar para Ganar, que fue algo que estaba pensado para calibrarnos también en ese momento, en 2019, cuando todavía era muy incierto antes de las PASO, qué iba a pasar, cómo se iba a desenvolver todo, bueno, después eso tuvo un desenlace, ¿no? Tuvo un modo en el cual se terminó dando las cosas que entendemos fue muy positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, rápidamente, en ese momento, entramos en la pandemia. Y entramos en la pandemia y recién decía esto, que ahora esta escena, ¿no? Esta escena en este momento me siento medio en contexto de pandemia, ¿no? Viéndolos en este ámbito, en esta forma de comunicarnos y de entrar en reflexión, pero que, bueno, fue un tiempo que a medida que pasa el tiempo va a ser todavía más un parteaguas en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país, pero en general en las trayectorias y en lo que ha quedado, ¿no? De marca de la pandemia en todas las familias, en las subjetividades, también en las trayectorias laborales, estudiantiles. Y creo bueno, parte de todo el tiempo hablábamos, ¿no? Durante la pandemia, no explota, la cosa no explota. Está todo agarrado por alambres, está todo agarrado por alambres, pero no explota. Bueno, me acuerdo que en ese momento Néstor decía, ¿no? Bueno, parecería ser que hay algo que está implosionando, ¿no? Que hay algo de lo que nos está pasando como sociedad que no explota en términos sociales, pero que al interior, ¿no? de cada uno, al interior de muchas subjetividades, quizás es una palabra medio, no sé, a veces que no dice nada la subjetividad, pero es que es eso, ¿no? Dentro del propio sufrimiento y de la propia experiencia, como que quedaron unas marcas bueno, hoy en día, a medida que vemos lo que ha sido el resultado electoral y la emergencia, ¿no? De ese 30%, de 7 millones de personas que eligió directamente, ¿no? A una opción que parecería ser que lo que busca es que explote, ¿no? De algún modo. Bueno, hay algo también de esas secuelas o de esas cosas que nos dejó la pandemia que en los años y en los meses que vinieron después, evidentemente no se canalizaron en forma de esperanza o de algo que pudiese tener otra perspectiva, pero bueno, es todavía algo para seguir pensando. Pero bueno, y en el medio de eso, ¿no? En el medio de todo eso, lo que siguió marcando un poco el ritmo de Factor Francisco, el tiempo siguiente, fue la Fratelli Tutti, ¿no? Fue la encíclica Fratelli Tutti, que es el texto de Francisco de la pandemia, pero es el texto también de Francisco, si se quiere, en el cual se pregunta cómo va a ser posible vivir juntos, ¿no? En el mundo que viene, ¿no? Porque creo que estamos ante un escenario que nosotros hoy lo vemos quizás presentado del modo más descarnado
o más oscuro en lo que tiene que ver con nuestra patria, ¿no? Y con nuestra historia política y con lo que nosotros entendemos que es el modo en el cual queremos que se organice la vida social y política en la Argentina y económica, pero al mismo tiempo es un fenómeno global, ¿no? Porque estamos yendo hacia sociedades que parecerían en las cuales es muy difícil pensar, ¿no? La sostenibilidad y la armonía o una cierta vida cotidiana en la cual pues, se pueda vivir en paz, ¿no? Estamos camino a sociedades que parecerían ser ingobernables o con un alto nivel o con un alto nivel de conflictividad en múltiples dimensiones, que tienen la violencia, ¿no? Física y la posibilidad de el exterminio del diferente como un umbral que parecería volver a aparecer dentro de, de lo que puede ser enunciable también, ¿no? De lo que puede ser enunciable, de lo que se puede decir y de cómo se puede pensar el futuro también de las democracias. Este año se cumplen 40 años de democracia, ha estado públicamente muy planteado el tema de la democracia en la reflexión cultural también, ¿no? Y al mismo tiempo la sensación de que estamos también ante una democracia medio cansada, ¿no? En la cual también la democracia como sistema y de gobierno y de proceso político en la Argentina tiene como muchas deudas, muchas deudas. Entonces, bueno, para ya pasarte la palabra a vos, Néstor, me parecía que ¿por qué volver a Fratelli Tutti? Porque, bueno, cuando hicimos la convocatoria de hoy, esto de la esperanza es audaz, es una frase de la Fratelli Tutti, del final del primer capítulo, donde Francisco hace una descripción de todo esto, de lo que estoy compartiendo con ustedes, y el final prácticamente es esto, la esperanza es audaz, y lo que dice, bueno, nosotros ante toda esta situación, ante todo ante las sombras de este mundo cerrado, como es el nombre del primer capítulo, bueno, plantea esto, la esperanza como una respuesta, pero una esperanza que no puede ser una esperanza idiota, digamos, una esperanza boba, una esperanza flácida, no, es una esperanza audaz y es una esperanza que también tiene que partir de un diagnóstico en el cual aceptemos, ¿no? Y podamos ver el sufrimiento del otro y de la otra, no solamente en esa dimensión más descarnada que puede ser la de los barrios populares, ¿no? Que también, ¿no? Ahí está, por supuesto, la angustia y las heridas, pero sí en otra, ¿no? En otra complejidad también de unas angustias y de una oscuridad que está mucho más, ¿no? Quizás en algo parecido a un dos ambientes a contrafrente de un pibe que no llega a pagar el alquiler a fin de mes y que tiene muchas complejidades para pensar hacia dónde va su vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso este encuentro, por eso esta invitación, y bueno, iremos conversando un rato y Néstor, te paso la palabra. Gracias, Santi. Hola a todos y todas, muy lindo verlos en este feriado correspondiente al 17 de agosto, aunque no sea. Acá atrás de estas ventanas, que estoy en Mendoza, estoy en Tunuyán, les quiero contar dos cosas, dos déjà vus. Uno, atrás, lejos, están las montañas por las que San Martín volvió a la Argentina después de la campaña Libertadores. Volvió y había que empezar todo de nuevo, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces creo que hay algo de esta sensación que tenemos, ¿no? De que hay que empezar de nuevo siempre, y este recomenzar que nosotros hemos puesto como clave central de la lectura de Fratelli Tutti. Y yo diría, no sé si Santiago, Mauro, Cristian, distintos compañeros y compañeras que nos acompañan, muchos de los que están acá desde el principio, creo que de toda la lectura de Francisco que hemos tratado de hacer, de toda su recepción, creo que es como la piedra angular, ¿verdad? El recomienzo.
Y quería contarles eso, y quería contarles también que hace un rato, acá a las 4 de la tarde, en Tunuyán, estoy sobre la ruta 40, hubo, no muy grandes, no sabemos, igual hay noticias fieras también, saqueos, ¿no? Entonces el déjà vu es fuerte, es fuerte. Tengo otro recuerdo también para decir. Cuando Francisco era Bergoglio, ustedes saben que el Factor Francisco lo hacemos desde el Centro Nueva Tierra, y la relación del Centro Nueva Tierra con Bergoglio era tensa, podríamos decir, pero era una relación, porque además nos firmaba avales para poder seguir trabajando. Una vez, recuerdo, no me acuerdo respecto a cuál de las cosas, me llegó la noticia de que Bergoglio habría dicho que Nueva Tierra haga lo que tiene que hacer, ¿no? O diga lo que tiene que decir. Y a mí eso me quedó mucho, y cuando con Santi estuvimos la primera vez con el Papa, en 2019, y nos despedíamos, lo último que nos dijo él es: no me mitifiquen, sepan que soy un hombre que está acá en este lugar y hace lo que puede. Podría haber sido también, hace lo que tiene que hacer. Hay una parte de los 3 párrafos de la Fratelli Tutti que son los que más usamos con Factor Francisco, el subtítulo Recomenzar, 77, 78, 79, todos ya lo deben conocer. Enseguida dice: no esperemos que otros hagan por nosotros lo que tenemos que hacer para nosotros. No le pidamos a los dirigentes lo que nosotros debemos hacer. Para mí es central, ahí también como la lógica del recomienzo no es una lógica de demanda, es una lógica de responsabilidad, de concerniencia, lo que nos concierne. Entonces, seguramente como a muchos de ustedes, a mí, por mi oficio, quizás me ha tocado en estos últimos días estar en varias rondas políticas y sociales con compañeros y compañeras, y escucho con razón, claro que con razón, mucha demanda, mucho reclamo, y realmente creo que, y les planteamos también a ustedes que es lógico que esté, pero también es inconducente. Y entonces concentrarnos en lo que nos concierne. Y además ver la realidad de nuevo y escuchar como los clamores, las situaciones, como algo que no estamos llamados a diagnosticar, sino que nos concierne. Me vienen 2 cosas a la mente también, y enseguida quisiera ir a cosas más puntuales, pero estoy haciendo esta especie de prefacio también para ordenarme yo mismo. Si no me equivoco, la lectura de ayer domingo es bien interesante. Es la lectura de uno de los tantos exorcismos de Jesús, sobre una chica poseída, sobre una niña. Y la niña de la mujer Sirofenicia. No sé si conocen, no sé si todos acá vienen del mundo de iglesia, pero lo digo cortito, ¿no? Porque se acerca a Jesús una mujer extranjera, de otro mundo, no era de los nuestros, no era de aquellos que comulgaban con el pueblo tal cual se entendía, aún en sentido amplio. Y esta mujer le dice que su hija está endemoniada, y Jesús le contesta: ¿y a mí qué? Yo no fui enviado a ustedes, yo fui enviado a mi propio pueblo, al pueblo tal cual lo comprendo. Y la mujer le discute y dice: es cierto, pero de las migajas nosotros también vivimos. No sé citar derecho, los que conocen, busquemos. Y Jesús se sorprende, corrige, yo creo que se conmueve, y cura a la nena. Es corregido por el clamor doble de una madre y de alguien que está sufriendo, endemoniada en este caso, ¿no? Entonces, ampliar, escuchar lo inesperado, escuchar a los de afuera, escuchar a los que no son amigos, ni cercanos, ni compañeros, ni compañeras, y ver que eso nos concierne y que hay o milagros o curaciones que hacer, y que lo concierne de manera directa, y después y que concierne ahora. Es un criterio muy general, pero me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora sí, algunos puntos cortos y quizás desordenados, y pido disculpas, no tengo ordenados. Hay un libro, siempre cito a Alain Badiou, me perdonan los que me conocen que siempre caigo en mis propios autores y lo que a mí me ha tocado.
que era sobre los disturbios en Francia, pero hace bastante tiempo, pero el título del libro es una cosa que a mí me tocó mucho, que es así. El título es Nuestro mal viene de más lejos. Nuestro mal viene de más lejos. Y a mí me parece que lo que estamos viviendo en estos días, a ninguno de los que estamos acá nos cuesta demasiado, no porque sea fácil, pero creo que lo tenemos, saber que esto no es de antes de ayer, no es una cuestión meramente electoral, viene de más lejos. Y me parece que eso hay que analizarlo bien, de dónde viene. Y también saber, me parece que vale la pena, por la inversa, y ahí corrijo, y ahí ya me pondría en clave más Francisco, decir que ver cómo también nuestra esperanza tiene que venir de más lejos. Y viene de tan lejos que no se confunde para nada con optimismo. Me parece que la diferencia que Francisco suele marcar, y en esto el optimismo es conformista, el optimismo hace una lectura, digamos, conforme, con la misma forma de lo que hay. La esperanza ve lo que no hay y ve de otra forma. En eso es audaz. Y yo creo que ahí hay algo que hay que trabajar como desafío político, social, de convivencia, cotidiano, estructural, político, institucional, democrático, ciudadano, comunitario y también económico, ¿no? La relación entre audacia y esperanza, e incluso entre pesimismo y esperanza. No sé si me explico, ¿no? O sea, ser optimista en última instancia es una cuestión de carácter, la esperanza es del campo de la decisión y del arrojo, como dice Francisco en esa frase. Y creo que hay que elaborar bastante eso. ¿Y cuál creo que es una traducción posible, entre otras, de esto en la lectura política de hoy? Y después creo que podemos bajar un poco, bajar en el sentido de traducir un poco más a las prácticas concretas. En sus últimas, en todo su discurso, en todos sus planteos, muy desde el principio, Francisco, pero en las últimas entrevistas que dio, las que dio con motivo de los 10 años del papado, muy dirigidas a Argentina, porque fueron entrevistas a todo el espectro periodístico argentino. En una de ellas, o quizás en más, Santi, que es más prolijo que yo en las escuchas, lo debe recordar en cuál fue, dice que la palabra más importante de su papado es todos. Que la palabra más importante de su papado es todos. A nosotros nos alegró porque solíamos decir que en Fratelli Tutti la palabra importante no es Fratelli, es Tutti, ¿no? O sea, que no se trataba de la clave de la fraternidad, sino la clave de todos. Y me gustaría decir dos cosas o tres sobre cómo hacer un todismo, digamos, por decirlo de alguna manera, en este momento, y de qué manera me parece está en juego el todos, ¿no? Está casi literal, además, en la discursividad política que organiza el espectro político en este momento, ¿no? Y también el sentimiento social, y también creería que las propuestas económicas. Hay una, voy a empezar por la más catártica, ¿no? Quemar todo, ¿no? Que estalle todo. Todos son iguales, ¿no? Todo ese espectro, y yo creo que, bueno, hay que verle su racionalidad, hay que ponerla en la escena, ya se puso sola. ¿Qué es lo que hace viable? Todos estamos enojados, todos tenemos bronca, quememos todo. Esa es una. No hace falta que asocie a nombres, que tampoco es tan lineal, aunque tampoco es indiferente. Después estuvo todo, todo nada, ¿no? Esto es todo nada. Todos los, habla un poco de lo mismo, un punto. Después me parece que hay una cosa que es todos pero nosotros. Todos pero nosotros. ¿No? Y eso tiene distintas modalidades, y una parte de eso, todo pero nosotros, todo pero de nuestra perspectiva, nuestro todos. Me remito especialmente a la fuerza política con la que me identifico, que ha tenido ese nombre en su nombre, esa palabra en su nombre, ¿no? Todos pero nosotros. Y ahí creo que hemos tenido un gran inconveniente.
Y después me parece que hay algo como de, bueno, todo siempre igual, y que todo permanezca igual. No lo tengo tan claro, pero ustedes completen si vale un poco la propuesta, cada cual me parece que puede completar cómo está en cuestión esto. Y entonces, para mí, esto hay que contrastarlo y seguirlo con el tema, bueno, ¿cómo es un todo audaz? Bueno, está el principio de Francisco, ¿no? El todo es superior a la parte, ¿no? El todo es, ahí en esos 4 principios de Francisco que, como ustedes saben, y ya hemos hablado muchas veces acá y en nuestros artículos y en nuestros encuentros, esos 4 principios que están escritos sobre la Carta de la Hacienda de Figueroa, que también es una carta sobre el desgarro de la patria, ¿no? Y cómo generar la unidad nacional. Bueno, el todo es más importante que la parte. Perdonen si esto es muy genérico, pero siento que hay que ponerlo genérico y después cada uno lo puede traducir a la práctica, a la situación, a sus propias impresiones, diagnósticos y opiniones. Digo 3 cositas más, no más, para seguir y ahí vemos cómo continuamos. Bueno, preguntarnos en todo caso entonces si el todos que proponemos está escaso de audacia, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la audacia? La audacia posible, es media rara la frase, la audacia posible, porque la audacia se relaciona también con ir más allá de lo mente posible. Creo esto también, que conecta a Francisco con este momento político, electoral y el fenómeno, llamémoslo Milei o libertario y de la bronca, un mal que no tenía nombre, que encuentra un hombre para ser representado, ¿no? Un nombre y un hombre, un mal sin un nombre. Y ahí yo lo que veo una cosa, si alguno tenemos contacto en las redes, me parece que es un gran error, y quizás algo peor que un error, pensar que los que están enloquecidos, enojados, envenenados, están solamente alienados. No porque no lo estén, pero me parece que la mirada condenatoria, diagnosticadora, respecto a que están derechizados, por supuesto, los perdí, ¿no? Me parece un momento. No, ahí volviste, Néstor. Escucha. Ahí volviste. Ahí está, ahí sigo. Nada, me parece. Esperen que ahora. Un segundito. Ahora sí. Hablo por un lado y me veo por el otro. No, brevemente. Que es un error, me parece, tomar como tomamos la mirada sobre los que votan a Milei. Como tomamos o como se está tomando en general, como uno escucha que de nuestro lado del espacio político-social se está tomando. Creo que hay que mirarlo como miraba Jesús a los poseídos y ver si no hay ahí, como en la lectura de ayer, una demanda a nosotros. ¿Se escucha con eco, Santiago? Como yo escucho. Sí, creo que debes estar, por donde te veo yo, estás silenciado y en el otro debe ser que estás cruzado. Eso debe ser. Ahora. A ver, ahí. Ahí se te escucha bien, creo. A ver. A ver, ya me corrijo, y si no te paso la palabra, Santi, en un momento y continuamos. Pero sí me parece fundamental cambiar el registro, y por esto te paso la palabra de nuevo, Santi, y veamos cómo seguimos mientras yo corrijo mi problema técnico. Central, cambiar la mirada de superioridad moral farisea, podríamos decir en nuestro propio criterio, no en salida, para decirlo en términos de Francisco, que tenemos sobre todos los que votan otra cosa que a nosotros no nos gusta, ¿no?
y poner ahí una mirada de comprensión, de escucha, de inteligencia y de un llamado a reformular nuestra misión, ¿no? A reformular qué es lo que nos concierne y nuestro esquema de lo que es cumplir con nuestra tarea de abrazo, de curación, de justicia social y de construcción de la democracia y de convivencia cotidiana. Y digo una ultimísima, y ahí ya dejo. Lo que parece interpelarnos tiene como una simetría con algo que desde nuestra lectura también aprovechamos con motivo de reflexionar sobre Francisco. Hay algo de lo que nos está interpelando que no viene de la política, viene de más allá de ella. Viene como de sus fondos subterráneos, como de su abismo. Podría decirse de lo político y más allá, no de la política, sino de las honduras de lo político. Y eso tiene que ver con algo del campo de lo religioso. Porque en la política, religión y política están separadas. Pero en lo político, esa distinción de mínima no tiene las mismas características. No solo está más mezclado, sino que no es tan distinto. No sé si me explico. Y entonces me parece que por ese lado hay algo que tiene que ver con lo que está roto en el alma colectiva, que llama a ver los límites de la política tal cual existe y ver lo político, y que por lo tanto en lo religioso, en sentido amplio, podemos encontrar y debemos buscar elementos para abordar esto. Una manera no incorrecta, pero para mi gusto muchas veces caricaturesca y purista, es asociar directamente lo que llamamos, también de manera un poco simple, nuevas derechas al evangelismo. A mí eso me parece una pavada, digamos, y un purismo nuestro, además de un error sociológico histórico. Y nos pone en una trampa, por supuesto explica algo, yo no estoy diciendo que eso no sucede, pero lo traigo acá como señal de que ahí hay algo interesante para explorar, pero mal explorado. Y que a lo que tenemos que ir es a ir al fondo, donde lo que están afectadas son las almas de la gente, y ver cómo el discurso religioso tiene para interpelar eso, y la política no. Y entonces de ahí los episodios o las maneras en que eso se articula. Yo dejo por acá, Santi, te devuelvo la palabra, y ahí vemos cómo seguimos y hacemos una vuelta. Ya se hizo, perdón si hablé mucho, pido disculpas. No, está muy bien, Néstor. Fíjate ahí si podés después corregir para lo que sigue. Nuevamente agradecer, ¿no? que nos sigamos encontrando, estar. Yo me quedé con esto que decía Néstor de los diferentes todos, ¿no? De que explote todo, el todo nada, nuestro todo, ¿no? El todo, pero siempre mirado desde lo nuestro. Y yo creo que también hay algo, ¿no? Del todos contra todos. Yo creo que estamos, una nota de color, pero que habla de las cosas. Hoy Francisco se juntó con Milei, con Mark Milley. Mark Milley es el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos en un contexto de guerra. Se sabe que Francisco es uno de los principales articuladores, promotores y operadores de una posible paz en el frente ucraniano. ¿Y esto por qué lo digo? Porque inevitablemente parte de lo que nos está pasando y de todo esto que venimos describiendo y de lo que seguramente sea o por Página 12 o sea por Perfil o por Le Monde Diplomatique, Revista Panamá, o la lectura erudita que cada uno pueda llegar a tener, más compañera, menos compañera, más de centro, pero que hace tiempo se viene diagnosticando de que hay esta transición, como este cambio de época, como esta ruptura con el mundo conocido, que algunos le llaman que es producto de la emergencia de China como nuevo ordenador geopolítico, que otros le dicen que es el agotamiento de las democracias liberales tal cual las conocimos, que es un cambio también de la matriz de la información, de la tecnología y el modo en el cual también se dan las relaciones laborales.
son todas esas juntas. Son todas esas juntas. Lo que en su momento fue primero la crisis del 2008, después esa crisis del 2008 se vuelve a encontrar con una pandemia, y que son todos síntomas, de algún modo, de hay algo que está crujiendo, ¿no? Y hay algo que está crujiendo, y quizás Francisco también es parte de esos síntomas de que hay un cambio de época. El tema es, me parece, que ese cambio de época, como esa gran transformación que está aconteciendo, no es lineal hacia dónde va, y si esa transformación indefectiblemente va a llevar a un orden más justo, más democrático, más solidario. Eso es lo que nosotros anhelamos y para lo que trabajamos, ¿no? Me parece. Pero que de algún modo lo que está muy claro es de que estamos en un momento en el cual se están, dirían los marxistas, agudizando las contradicciones, dirían. Otros podríamos decir se están acelerando los tiempos, o se podría decir también de que hay un proceso de reorganización mundial de un montón de factores. Nosotros con Néstor muchas veces venimos conversando respecto a que la emergencia del peronismo en el año 45, por poner una fecha, fue también en un momento de cambio, de posguerra, y en el cual se estaba reorganizando y reordenando el mundo, ¿no? De hecho, justamente es parte de eso la emergencia del peronismo, ¿no? De algo que estaba transformando y que justamente fue Perón. En la Argentina, como puede haber otras referencias en otros lados, que interpretaron y que encabezaron y reorganizaron las fuerzas vivas, en el caso de Argentina, del pueblo, y lo logró, y lograron generar un proceso virtuoso de democratización y de ampliación de los beneficios de la abundancia de la patria. Bueno, creo que estamos en un tiempo similar al de ese entonces. Estamos en un tiempo de tormenta en el cual se está moviendo. Y el problema, me parece, es que nosotros, y digo nosotros pensándonos desde el campo popular, de los que queremos una democracia que no sea solamente en el plano de las instituciones, que sea una democracia real, en el cual las grandes mayorías puedan acceder a los beneficios del desarrollo científico-tecnológico, pero sobre todo también de la abundancia de las materias primas y de la producción de bienes primarios de la Argentina, ¿no? Que nosotros, que lo que queremos es una sociedad de iguales, pero sobre todo de la felicidad de nuestro pueblo, de que cada familia pueda encontrarse, tener su casa, tener su trabajo, ¿no? Que pueda tener acceso a la belleza también de nuestra tierra, que pueda conocer, recorrer, llenar el tanque, llenar el termo de mate, hacerse una escapada, ¿no? Bueno, que todos nosotros, me parece que no estamos logrando interpretar del todo lo que está pasando, y que tenemos en algún punto miedo a que ese todos, ¿no?, deje de tener necesariamente la narrativa que tuvo hasta ahora. Y esto porque también me parece que es parte del recomienzo, porque inevitablemente tenemos que volver a poder comprender lo que está ahí en ciernes en esta transformación, y poder representarla con perspectiva de futuro, con perspectiva de esperanza, pero sobre todo con perspectiva de realidad, y partiendo de una realidad en la cual hay un montón de cosas que ya no están funcionando, que no estamos funcionando bien, que hay un montón de paradigmas que se nos están evidenciando que están quedando obsoletos. Y tenemos que ser audaces también para poder atravesar
esos límites de parte de las cosas y de muchas cosas que nos pueden resultar sagradas, casi diría, para nosotros y que necesitamos poder recrearlas. Francisco está haciendo exactamente eso y esa es su tensión dentro de la iglesia. Cómo poder seguir alimentando, ¿no?, la fuerza mística, mesiánica, salvadora del Evangelio, ¿no?, en estos tiempos de secularización o de nueva forma de búsqueda de lo religioso, en donde las identidades están tan fluidas, partidas, distorsionadas o en recomposición. Bueno, Francisco está haciendo eso mismo dentro de la iglesia. Lo hace con audacia, con mucho pulso, con mucha política, pero al mismo tiempo jugando y apostando. Apostando también hacia afuera de Europa, apostando por Asia, apostando por África, mirando y pensando nuevamente América Latina. Bueno, me parece que cuando tanto hablamos del recomienzo, cuando nosotros de Factor Francisco encontrábamos ahí que había algo que nos estaba interpelando, digo, y esto no por cierta vanidad o por cierta lucidez, qué sé yo, simplemente porque lo veníamos conversando mucho con Néstor y con muchos compañeros, la sensación de que necesitamos efectivamente iniciar nuevos procesos de imaginación política y de nuevas formas de organización y de nuevas formas de conectar con lo más dinámico de la transformación. Y eso nos angustia, y lo tenemos que asumir, porque hay muchas cosas que nos angustian, porque, como bien decía Néstor, esa audacia es también caminar hacia lo desconocido. Y ese caminar hacia lo desconocido es lo que se nos está evidenciando. Pero acá de lo que se trata, me parece, y no sé, después, si ya queremos, si alguno está con ganas de conversar, me gustaría que Néstor haga una segunda vuelta antes de abrir la palabra y escucharnos un poquitito, pero me parece que de lo que se trata es de poder volver a ser en la Argentina, ¿no?, una sociedad de iguales, donde la posibilidad de una vida digna, ¿no?, donde la posibilidad de encontrarnos y de tener una esperanza, ¿no?, una visión, sentirnos orgullosos en cierta armonía, ¿no?, dentro de siempre nuestro quilombo, que de lo que se trata es de eso. Después la forma y los nombres que tenga son secundarios, pero lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es renunciar a eso, que para nosotros en la Argentina es posible, ¿no?, de que la vida se pueda vivir en paz, en ciertas condiciones básicas de dignidad y que seamos un pueblo feliz y fraterno, porque yo creo que es eso lo que está en ciernes. Yo creo que es eso lo que más me preocupa. Estamos en un mundo en guerra. Argentina siempre se ha caracterizado por ser una tierra de paz, y creo que es eso lo que nosotros no podemos permitir. Lo que nosotros no podemos permitir es que nos metan el veneno de la guerra y del todos contra todos hacia adentro de la Argentina. Porque si hay algo, creo que ha hecho de nuestro país un lugar que enamora y que es la razón en la cual, más allá de la cultura, los afectos, la familia, lo que muchas veces ponemos arriba y ponderamos por encima de muchas otras variables económicas, logísticas y demás, es esto, de que somos un pueblo feliz, somos un pueblo fraterno, somos un pueblo en la cual que vive bien. No necesariamente, bienvenido también el salario en dólares más alto de América Latina, pero que va más allá de eso. Y creo que la razón por la cual hoy muchos nos sentimos espantados o con cierto miedo es porque sentimos que eso es lo que está siendo amenazado.
Es eso lo que está siendo amenazado, la posibilidad de que la vida en Argentina deje de ser con esa fraternidad que nos podemos agarrar y podemos tener la grieta, pero que sentimos que se está cruzando un límite más allá de eso, que se está cruzando un límite donde lo que se quiere meter es un todos contra todos, y es eso, me parece que en estas semanas nosotros tenemos que poder desactivar, ¿no? Tenemos que poder desactivar como ese impulso tanático y poder proteger no un espacio político, no una marca política, no una tradición política. Nosotros creo que lo que tenemos que defender es esa fraternidad y esa democracia de iguales que durante tanto tiempo hizo de esta tierra un lugar realmente diferente y donde se cocinó, si se quiere, una forma de vivir que sigue enamorando, ¿no? Que sigue enamorando y que por eso resulta tan difícil vivir lejos de la patria para los que le ha tocado, así que así sea. Así que yo no sé, de mi parte era eso, que yo quería traer acá para compartir con ustedes. Néstor, no sé si una vuelta más antes de No, seguir. abramos un momento, no queremos hacerlo muy largo y ustedes nos disculpan, porque saben que después de 1 hora y media de Zoom todo nos estalla la cabeza, pero abramos un poco, me parece, a la Dale, conversación. Si alguien quiere hablar, yo diría solo una cosita, dándole una vuelta de tuerca a lo que Santiago acaba de decir. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que el veneno entre? O sea, excluyendo por un momento que tienen mucho veneno los que lo proponen, pero porque ahí está lo que nos concierne, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros, ¿no? Cuando uno dice aquí estoy, y el nosotros en cualquier escala en que cada uno, identidad o configuración o institucionalidad u organización u órganos que nos consideremos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, me parece, ¿no? ¿Qué variable depende de nosotros? Nosotros hoy es lunes, el miércoles vamos a estar haciendo una que va a ser más sobre cómo intervenir en la campaña electoral voto a voto, va a ser así. Hoy no sé si vamos a poder hablar mucho de eso, tampoco es el objetivo. Pero el equivalente de eso en este registro que tenemos en Pacto Francisco, creo que lo tenemos que elaborar también porque, y con esto abrimos la palabra, yo me permito decir que lo que está en juego en la elección, lo que se puede perder en la elección es mucho peor que las elecciones, ¿no? Esa es la cuestión. Y también la pregunta, me pongo por un momento quizás un poco crudo, pero también quizás estemos hablando de algo que ya hemos perdido, y entonces hay que reaccionar, ¿no? Esa para mí es la brecha entre la política y lo político. En las elecciones se puede perder, y temporalmente y lógicamente es medio raro. En las elecciones se puede perder algo mucho peor que el gobierno o el control del Estado, ¿no? Mucho peor en el sentido de mucho más importante, y creo que para poder ganar las elecciones y no perderlo, tenemos que preguntarnos si ya no lo hemos perdido. Perdón la manera rara de decirlo. Pero entonces decir, ¿desde dónde remamos? Además de que ya sabemos que remamos en dulce de leche, ¿no? ¿Desde dónde remamos? Para ser muy realistas, ¿no? Así que, si alguien quiere tomar la palabra, les pedimos la brevedad que ni Santi ni yo tuvimos, nos disculpan, así son las reglas ahí de no, la no sé conversación. no sé si puede quien quiera directamente abrir el micrófono o si tiene que Sí. pedirlo. No, lo pueden abrir, Ok, fenómeno. A ver quién larga. Hola. Hola. Ahí va, ¿cómo va? Hola, Hola, buenas. buenas. También. Sí. Federico. Yo quería hacer hincapié en un el tema que hablaron de ¿Me permitís hablar un momentito? ¿Cómo? Ahí No, está hablando Mariano. Mariano va Sanzacarías, Mariano, no sé si es Mariano porque hay exacto, dos va Mariano y personas. después. Fue la otra persona. Dale, Exacto. Él es Federico, Mariano soy yo. Después el esposo de Lucía Tomada. Ahí está, eso. Perfecto. Jorge. Dale nomás. Jorge. Mirá, hay algo interesante en lo que yo he escuchado tanto de
especialmente de Santiago. Hay una forma de, digamos, has exaltado lo que es la comunidad argentina, lo que es nuestra sociedad, y me parece importante. Creo que mezclas bastante los niveles, el nivel internacional con el nivel local, el nivel espiritual con el nivel material. Yo creo que en un momento tenemos que empezar a pensar en algo un poco más grande, y ese más grande es la nación argentina. Es la nación argentina incluida dentro de la Laudato, dentro de lo que dice Francisco, porque lo que Francisco dice está impregnado de una inmensa mística religiosa. No es únicamente una cuestión material de cómo se distribuye el ingreso o quién tiene guerra o no tiene guerra. Acá lo que hemos perdido durante bastante tiempo es la visión de unidad en la nación argentina. ¿Y por qué? Bueno, lo hemos perdido en gran medida por un inmenso aparato de propaganda que nos ha explicado cuál es la realidad. En realidad, la realidad que nosotros digerimos y vemos todos los días es la que nos muestra la televisión. Es muy difícil levantar cabeza hacia algo superior cuando lo que te están diciendo es que vos no podés comer. Entonces, bueno, en ese ámbito es donde perdemos la noción de comunidad integrada en una nación. Si nosotros vemos otros países, el caso de Brasil con Lula es un ejemplo, vemos países que se respetan mucho lo que es la unidad nacional, los símbolos y el país propiamente dicho. Acá el riesgo que estamos corriendo, con elecciones o sin elecciones, es la desintegración de la Argentina. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es empezar a hablar de Argentina, de país en el mundo, pero como unidad, no como cachitos o económicos o sociales o políticos. ¿Te das cuenta? Te interrumpo, discúlpame, te interrumpo porque ya se entiende la idea, no escuché tu nombre, el esposo de Lucía. Jorge, yo soy Jorge, soy ingeniero. Muy bien. Soy Jorge, te agradezco mucho. Ingeniero. Le vamos a pasar a otros compañeros para continuar. De nadie tengo el nombre verdadero, el compañero que está con Mariano. Estamos así hoy, parece. Adelante. Muchas gracias. Yo quería hacer hincapié en algo que hablaron al principio, sobre la sociedad y el pueblo, como que estaba inducido. Habían usado otro término, perdón, no me acuerdo, ¿no? Que para mí, el hecho de que el pueblo vote Milei no es porque estén cegados o que sea también un voto odio. También, si bien hay un factor de eso, sino también que el pueblo viene hace gobiernos de hace 8 años que no es escuchado. Y el pueblo no va a votar a alguien que no lo escuche y no reclama por ello. Es decir, nosotros venimos de 4 años de macrismo y 4 años de Alberto, en los cuales la realidad, yo siendo peronista, es que no hubo una mejora. Entonces el pueblo no está siendo representado por la dirigencia actual y quiere también un cambio de dirigentes y de la dirigencia política, tanto de los otros partidos como nuestro, ¿no? Creo yo también que al ser una cara nueva, así, al ser Milei un personaje que antes no está en la historia, y vos no lo conoces, te da esperanza. Si bien nosotros sabemos que su planteamiento económico y político no es novedad, es algo que ya pasó en los 90 con Ménico y con Cavallo, pero al ser un personaje nuevo, como que te da una esperanza y decís, ok, yo lo voto. Creo que también eso es una falencia de parte nuestra de no hacer un buen gobierno y no ganar unas elecciones en las cuales nosotros tengamos los fundamentos para que nos voten.
Y no hay que echarle la culpa al pueblo, porque como dijo Perón, el pueblo nunca se equivoca. Si el pueblo vota, y vota con un 30% que gana Milei, es por culpa nuestra, no es culpa de ellos. Es culpa de una dirigencia que no supo escuchar, y es culpa de una dirigencia que tampoco supo hacer. Y nada, sería eso. Gracias. ¿Alguien más? Noemí. Adelante, Noemí. No te veo, pero adelante. eh, Ahí está. me Noemí, gustó ahí mucho, está. ajá, me gustó mucho lo que acaba de decir el joven que está con Mariano. Y creo que es un tiempo de escuchas profundas. Está bien, si las dirigencias o los gobernantes no escuchan a los gritos, como citaste ahí la mujer cananea, creo que nosotros sí tenemos que escuchar mucho a los jóvenes, a esa franja que votó porque Milei les presenta un modelo desafiante. ¿Qué quieren los jóvenes? Desafíos, riesgos, y bueno, y él se los presenta, se los dice. Y hablando con algunos jóvenes, me decían eso, y bueno, si nos va mal, ya nos fue mal antes. Lo cambiamos después de 4 años. Entonces, nuestros conceptos, muchos de nuestros conceptos, paradigmas y demás, no están vigentes hoy. Cómo repetimos eslogan y cosas que fueron de otra época y que no son para la época en la que estamos viviendo. Creo que es muy importante que abramos los oídos y que respetemos a la gente que votó, porque votó desde un grito y un sufrimiento que, bueno, yo tengo la posibilidad de verlo a diario. Muchas gracias, querida Noemí. Saludos desde tu Mendoza natal. ¿Alguien más? Te envidio. Haces bien. Ahí Laura Urban figura. Ahí está, Laura, te escuchamos. Estás muteada todavía. Perdón, no sé. Hoy recibí una nota de una periodista, le hacían una entrevista a una periodista española. Vieron que en España también tuvieron las elecciones. Se ve que está, no recuerdo el nombre que tiene la periodista, pero que se ocupa así de lo internacional, también de Brasil, o sea, está viendo todo, digamos, el panorama. Y le preguntaban así, para ir a lo concreto, es muy, muy buena la nota, pero bueno, le preguntaban sobre el miedo, porque le preguntaban para nosotros, como Unión por la Patria, digamos, ¿qué podemos hacer contra el discurso de Milei, ¿no? Si nos funcionaría a nosotros el miedo. Respecto, por ejemplo, a si gana Milei, como en el caso de Bolsonaro y todo esto. Y entonces ella dice que el miedo es un afecto, dice, lo leo porque no quiero perder el hilo, muy poderoso, no podemos soltarlo. Dice, pero ¿cuál es el miedo que yo creo que siempre funciona? Dice, primero, la rabia. Porque dice que estos personajes enamoran, y la verdad es que si uno lo piensa, sí, o sea, después de Cristina, digamos, el único que enamoró aparentemente es este hombre, porque de la nada saca 30% o más, no sé, nos vamos ahora. Bueno, entonces dice que eso empodera además muy fuertemente a la persona, ¿no? El enamoramiento.
Dice, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás enamorado? Entonces dice, ni como padre ni como madre le podemos decir a una persona que está enamorada que esa persona es tóxica, por ejemplo, porque no nos escucharían. Bueno, de la misma manera no podemos decir cosas así genéricas de mi ley, que tenemos que ir a cosas demasiado, o sea, a miedos pero muy puntuales. Por ejemplo, a ver si encuentro alguno, dice, si sos un jubilado y ganás hoy X dinero, X plata, con mi ley vas a ganar menos X. O sea, ir a ejemplos, dice, realmente puntuales y no a generalidades. Si sos joven y estás ganando X y te quejas porque estás ganando poco, quizá con mi ley vas a ganar menos X. Y así con todo. O sea, si sos joven y no podés estudiar en la universidad que vos querés, con mi ley probablemente directamente no vas a poder estudiar. Ese es el mensaje que ella dice que tenemos que dar. Ir a lo particular y a cosas muy específicas y no, o sea, miedos concretos, dice, porque no moviliza, dice, decir que es un loco que nos va a arruinar. Es un loco y nos va a arruinar la patria seguro, pero no podemos decirlo porque eso no va a llegarle a nadie. Perfecto, Ese es- Laura. Muchas gracias. Muchas no. gracias. Perdón que los corto, pero es para administrar el tiempo, pero que entiendo que el núcleo de lo que nos querés compartir es muy claro y está dicho. Está María Antonieta y después acá al costado Julio también. Vamos en ese orden, por favor. Y después capaz que redondeamos, salvo que haya alguien más. Hola, ¿qué tal? Gracias por este Hola. espacio. Miren, me parece que lo último que deberíamos hacer es minimizar a este Milei considerándolo un loquito, porque de hecho no está solo, está este Macri prestándole la estructura, ¿cierto?, a nivel nacional, y por otra parte tampoco está solo en el escenario internacional. Claramente hay un think tank que está trabajando en el mediano y largo plazo y hace más de 20 años que viene con estas ideas de dolarización, de capitalismo salvaje. Esto ya lo conocemos, sin embargo, ahora viendo un poco el escenario de Ecuador, podríamos entender que detrás de la dolarización viene el narcotráfico a seguir entronizándose en nuestro país, con lo cual no serían 4 años más. Lo que podríamos perder sería el futuro de nuestros hijos, a nuestros hijos concretamente, a nuestros nietos. Me parece que todo lo que hagamos hoy es necesario y urgente. Así que bueno, los animo a ser creativos. Gracias. Muchas gracias. Julio César. Ahí Sí, te buenas veo. tardes. Gracias por brindarme el momento. Saludos para todos. Bueno, más que nada, escuchando a cada uno, también a Néstor y a todo el equipo. Bueno, creo que la situación que vivimos es una situación de división. Hay una ruptura que ocasiona mucho lo que se ve en un equipo, ¿no? Cuando el equipo está débil, se muestra todas estas diferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, por ejemplo, la posición del gobierno actual ha mostrado muchas diferencias. En vez de estar más unidos, entonces la gente quiere ver resultados y hechos. Estamos ahora como tambaleando porque, bueno, nos movió un tablero, una persona que subestimamos y nos quebró a todos con un voto castigo, de que mucha gente ha creído que no iba a ser posible. Sin embargo, ahora tenemos que reforzar hablando con los que nos rodean, con los jóvenes, porque están confundidos, están idealizados con algo que no es, que es una pantalla, una persona que muestra hacer algo, pero tiene mucha hipocresía en cuanto a ideas, quiere, digamos, implementar, y este es el momento con el cual tenemos que intentar de ver cómo posicionarnos desde nuestro lugar, cada uno tendríamos que reforzar trabajando con una palabra única que es llevar el mensaje para reconstruir y no destruir. O sea, sabemos bien que esto nos va a ocasionar
volver para atrás. Si llega este señor a gobernar nuestro país, creo que estamos en un hundimiento por completo. Creo que es importante que de nuestro lugar, yo tengo una tarea, digamos, diaria, hablando con jóvenes, construyendo también con compañeros, amigos de todos los puntos de vista, que no estamos de acuerdo con esta posición, pero estamos trabajando y se hace con cada uno una idea de llevar adelante, que no se muestre un castigo, sino porque se equivocaron con ciertos trabajos que no se cumplieron, pero bueno, sabemos que el país nos va a llevar a una destrucción que llega a presentar a esta persona como gobernador de este país, ¿no? Así que bueno, para redondear, la verdad que quería compartir esto para intentar de que cada uno pongamos un poco más y tener la esperanza, como tuvieron los discípulos en el momento que tenían miedo cuando llegaba esa tormenta en el mar, y Jesús se levantó dándole ese mensaje, que no tenga miedo, ¿no? Que si tuviesen un poco de fe como un grano de arroz, sería distinto para calmar estas aguas. Así que tenemos que ser ese grano de arroz cada uno para calmar estas aguas, y ojalá que se abierta todo esto, ¿no? Gracias. Gracias, Julio César. Ahora, Mariano, tenés levantado la mano vos, pero querés hablar vos. Es así, ¿no? Hola compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, escuchando un poco, ¿no?, lo que compartían, lo que exponían, y también algunos compañeros que hablaron, con el tema de nuestro punto de vista, ¿no?, de lo que se hablaba de nuestra brújula moral, con respecto a todo esto que sucedió, ¿no?, con este personaje. Como hablaba también el señor, el compañero que hoy habló al principio de la ruptura, ¿no?, del país, nosotros como nación. Justamente el sábado estábamos en un encuentro del Día del Niño con un grupo ahí de salesianos cooperadores, y había un montón de compañeros del grupo que viste, estaban para aquel lado. Y yo me ponía a pensar, ahora hablando de esto de la brújula moral, digo, ¿cómo puede ser, estando en la iglesia, estén tan equivocados, ¿no? Y ¿cómo pueden apoyar a un tipo así? Y volviendo a Francisco, con todo esto que compartimos, es el tema que ojo, que también ellos pueden utilizarlo nosotros para que también generemos rupturas, ¿no?, en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos. O sea que no seamos instrumentos también de ellos para romperla más, ¿no? De todos de Francisco, que tratemos de ver cómo lo podemos llevar adelante sin caer en la ruptura de que nuestra pasión nos gane más, ¿no?, por defender nuestros principios, por defender lo que sí creemos, que no seamos menos instrumentos también de ellos para ser parte de la ruptura del tejido social, ¿no? Claro. Bueno. Muchas gracias, Mariano. Bueno, creo que no hay más manos levantadas. Ahí estaba Tucu, el Tucu estaba... Perdón. Dale, el no Tucu ven. Adelante. Tenés que quitarte, estás silenciado por ahora, Tucu, creo. Te digo Tucu así como si fuese toda la vida, pero porque es lo que vemos. Ahí está. Fenómeno. Se volvió a... Hola. Bien, ahora sí. Bien, ahí está. Ahora sí, Ahí dale, está. Hola, dale nomás. hola. Sí, Dale. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, agradezco esta invitación, y que realmente tanto Néstor como Santiago, que son los responsables en cierta medida de que este espacio tenga vida presente y futuro. Entonces vamos a hablar del futuro, que eso es la esperanza audaz, que lo planteaba muy bien Santiago, creo que es, sí, Santiago,
Yo creo que hoy tenemos que tener la esperanza audaz, porque si nos quedamos solo en el diagnóstico, vamos a ir para atrás como el cangrejo. Y bien, como dijo ahí un compañero, que la irrupción de este actor político al cual subestimamos, y no hay que subestimar, porque si algo tiene la derecha, es que con palabras muy cortitas son contundentes. Nos ganó con la motosierra y con la casta, muchachos. Solamente con la casta. ¿Y por qué el tema de la casta? Porque justamente hay un compañero dijo que la política no resolvió los problemas de las grandes mayorías. Entonces, se unieron dos cosas. Supo unir este actor, el sector de privilegio, que entre comillas es la política, y que es el culpable de su padecer y de su dolor. Entonces, apuntó solamente a eso, porque después cuando habla de los otros poderes, no dice absolutamente nada con respecto al ajuste. Y está claro de que en este espacio también conviven negacionistas. Y también eso hay un dato que hay que analizar, y en esto también, para nuestra propia iglesia también, ¿dónde está jugando? Porque ganó en la Antártida, Milei, muchachos. Entonces, así como las Fuerzas Armadas siente que hay un mensaje revitalizador para algo que creíamos superado, pero se ve que no. Entonces, estamos en este esquema de lo que es la batalla cultural, que es muy compleja, si no tenemos instrumentos simples que el pueblo interprete. Porque es como decía Jaureche, cuando más explicaciones se da es porque nos quieren cagar, disculpen el término. Entonces en esto yo creo que tenemos que tener acá esta esperanza con audacia y tenemos que ver también la iglesia, también cómo está jugando mayoritariamente, porque uno por ahí se cruza con algún padre en alguna localidad, yo vivo en el sur de la provincia de Córdoba, y que es esquivo aún a la filosofía de Francisco, ¿no? Entonces, esto también, esto lo pongo como reflexión, y esto es una cuestión concreta que hace el martes pasado tuve una discusión muy fuerte con respecto a lo que es el rol social de la política social de la iglesia. Es donde estamos parados, donde Francisco es la bandera. Entonces, en ese aspecto yo creo que creemos nosotros el espacio donde estamos, que hay que buscar ese mensaje simple y contundente que diga que esto nos lleva al abismo. No es fácil esto que digo, muchachos. No es fácil porque yo estoy en esa búsqueda hace mucho tiempo. ¿Cuál es la frase clave? Se robaron todo, ¿se acuerdan? Con eso también nos ganaron, se robaron todo. Y ahora con la motosierra y con la casta. Entonces, y nosotros podemos explicar de 10.000 maneras las cosas, pero es larga la explicación y por ahí el pueblo no tiene tiempo de escuchar explicaciones largas porque tiene otras urgencias, como el comer, por ejemplo. Entonces, en esto, como decía ahí un compañero, no le echemos la culpa al pueblo porque vota mal. El pueblo siempre está buscando la esperanza, y hoy este emergente es la esperanza para muchos. Entonces tenemos que ver cómo nosotros, con este término acá, que lo anoté porque me gustó, la esperanza tiene que ser audaz. Bueno, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que reformular nosotros de qué manera encontramos ese mensaje, esa síntesis, para poder enamorar de nuevo a los jóvenes, a los desesperados, de que somos la solución y la esperanza a su problema, como lo fue siempre el peronismo en su proceso histórico, ¿no? Bueno, compañeros, Gracias. nada más, esto es, Gracias, y muchas gracias, ya no estaremos por ahí yendo ahí a la capital a juntarnos y tomar un café cara a cara. Con mucho gusto. Grande Tucu.
Mucho gusto. ¿eh? ¿Había Así alguno que, más? ¿Había alguno más por ahí? Creo que Iván, ¿no? Que había levantado. Bueno, perdón, Iván perdón, mi nombre es Jorge Alín Castro. Está bien, es tú. Muy bien. Grande Jorge. Perfecto. Iván, y cerramos ya con eso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy totalmente nuevo en este grupo, me llegó, no creo de casualidad, pero me ha llegado el link y me he reunido tarde a esta reunión. Estoy hablando, mi nombre es Iván Velázquez, soy docente de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Artes. La verdad que coincido en las diferentes visiones que han expresado en un 99,9%. Realmente esto de la esperanza como un desafío me parece algo alentador en este contexto tan desalentador. Yo creo que no es solo un problema de los jóvenes, hay mucha gente mayor que ha votado a la sinrazón, llamémosle. Casi siempre pesa más la emoción que la razón al momento de votar. Digamos, el voto útil siempre está rondando la cabeza de todo el mundo, y ese voto útil a veces, cuando se contamina de emoción, termina siendo algo inútil. Hay mucha gente mayor, como digo, por eso no creo que sea un problema nada más que los jóvenes. Tampoco estoy justificando a los jóvenes, yo creo que los jóvenes, voy a decir algo obvio, aparte de ser el futuro, son los únicos que pueden llegar a torcer este presente tan trágico, si llega a pasar lo que lamentablemente creo que va a pasar. Es más fácil tirar una pared que construirla. De alguna manera, el gobierno anterior de Macri demostró cómo en 4 años pulverizó 12 años de una gestión un poco más moderada, positiva, donde se ganaron derechos. Y ahora nos llegó, digamos, de alguna manera nuestro Trump, un personaje que, más allá de que se presenta como un mamarracho, puede hacernos mucho mal, o nos está haciendo mucho mal. Y una compañera dijo que había que dar ejemplos prácticos. Por ejemplo, yo diría, desde un punto de vista simbólico, hay que entender que las soluciones mágicas no existen, y que lo que se ofrece como posible salida económica mágica, que es dolarizamos la economía, se revierte simplemente no con sus propios videos anteriores, sino que se revierte explicando de que la maquinita fabricar los dólares no es de nuestra propiedad, por lo tanto va a ser un desastre, más allá de lo factible y de lo muy complicado que sería. Y que de alguna manera también sí, Milei lo que hizo fue demostrar que la clase baja no es representada por la clase política, lo cual es simplemente una descripción, y no está mintiendo en eso no está mintiendo. Y yo creo que la clase política no está a la altura de las soluciones políticas que demanda la realidad del país. No lo quiero hacer más largo, pero simplemente quería explicar eso. La verdad es un gusto haberlos escuchado. Gracias. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos. Gracias también por la paciencia de que no podamos extendernos todo lo que quisiéramos, y la paciencia de escuchar todos también, ¿no? Me parece esto, Santi, digo unas cositas y te dejo después cerrar a vos, muy, muy cortas. Nada, yo me anoté, esperen que agarre acá mis notas de cada uno, ¿no? Que si alguno se me saltea. Cómo hablar de la unidad de la patria en este momento, cómo ser contemporáneos de esto, es mi lectura de lo que dijo Fede San Zacarías. Cómo vemos cómo está distribuido el miedo y cómo se argumenta, cómo activamos la escucha, cómo tocamos lo particular,
preguntarnos cómo puede ser, ver las deficiencias de la clase política y de nuestra conducción también, nuestra ausencia de conducción, si vale también. El rol de la iglesia, que señaló entre otras cosas el Tucu, todos los que hablaron dijeron más de lo que yo estoy diciendo, que yo hago como un transversal de eso y hay más cosas, lo que dijo Julio también. Bueno, hay varias cosas, digamos, y también lo que dijo Iván recién, todos dijimos cosas. A mí me queda esto, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que estamos con, todos nuestros diagnósticos están bastante aproximados, siempre y cuando no condenemos a los demás, pero acá eso no ha surgido, y eso creo que habla bien de nosotros, porque si uno mira las redes, o la vulgata, la lengua franca de lo que se dice a veces en nuestros propios espacios, hay un tono muy de reclamo y de reproche que está muy extendido, entonces nosotros nos tenemos que sustraer a esto. Ahora, yo insistiría en lo que a mí me parece que es la lectura que hay que hacer de discernimiento, para tomarlo en términos de Francisco, ¿no? O sea, respecto a esto que ha pasado, ver cuáles han sido, no lo que dicen, lo que pasa, lo que se vota, etcétera, sino cuáles han sido las condiciones de posibilidad de que esto vuelva a tomar forma en nuestro país. Y cuáles son hoy esas condiciones de posibilidad. Y respecto a eso, como dos cosas, cuáles podemos cambiar y cuáles no. Si no las podemos cambiar, no deberíamos abordar tiempo por ahora a esas. Tenemos que ver cuáles podemos cambiar. Y después de esas que podemos cambiar, cuáles nos conciernen y cuáles no. ¿No es cierto? Y entonces, las que no nos conciernen, o sea, que están en nuestro campo de acción, no digo que no las tenemos que tener en cuenta, porque quizás suponen organización, proyecto, incidencia, reclamo, demanda, lo que fuera. Pero el cuadrante, si uno se puede cambiar, no se puede cambiar, me concierne, no me concierne, se puede cambiar y me concierne. Si nosotros, como tenemos un tiempo muy limitado, tenemos que estar en ese cuadrante. Y de las capas que tiene ese cuadrante, yo los invito, me parece que la invitación que tenemos de Factor Francisco es ver qué nos implica y qué diferencial podemos aportar nosotros a lo que hay que hacer con el diagnóstico correspondiente de lo que Francisco nos puede inspirar, o de nuestras pertenencias, o aquello que, ya que nos encontramos en una ronda como estas y otras, es nuestro aporte específico, ¿no? Y también decir esto, y con esto ya cierro, y ya habrá otros momentos para encontrarse también, creo que tenemos que releer nuestra propia tradición, hay que releer la Fratelli Tutti, para avanzar hay que detenerse, y realmente releer, y saber que lo mejor de nuestro diagnóstico está muy bien, pero es insuficiente. Entonces, que debe haber algo también en nuestro propio diagnóstico o propuesta de acción que todavía está pendiente de que lo pensemos, ¿no? Porque yo lo hago como autoanálisis, digamos, uno medio se regodea en ya saber, ¿no? Nos regodeamos un poco. Entonces me parece no ceder a esa tentación de ya sé y ver qué pasito más tenemos que dar para avanzar. Nosotros vamos a hacer lo posible en varios registros, con Factor Francisco por un lado, con el Centro Nueva Tierra por otro, con el Comunicar para Ganar por otro, y de donde podamos, en distintos registros, bueno, hacer lo que podamos y lo que nos concierne para hacerme cargo del cuadrito que mencioné recién. Así que sigamos en contacto, les agradecemos mucho. Santi, te dejo para unas últimas palabras y para cerrar. Bien, Néstor, bueno, gracias, como se viene diciendo, a todos y todas. Yo, insisto, me quedó eso de Tucu, bueno, ¿cuál es la fórmula que tenemos nosotros? ¿Cómo estructuramos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Y yo creo que hay algo que es a nivel global, pero creo que es un poco lo que tenemos en ciernes por delante. ¿Es guerra o paz? ¿No? ¿Es guerra o paz? Porque de algún modo Milei está agitando los tambores de la guerra, ¿no? Y que es una guerra de todos contra todos, y cuando dice motosierra, lo usa para decir que va a cortar los privilegios de la casta, pero en realidad la motosierra lo que quiere es venir a reventar, si se quiere, un poco el monte de la vida cotidiana del pueblo argentino, ¿no? Vienen a desmontar, ¿no? Vienen a desmontar mucho de lo que hemos construido, más allá de que eso que hemos construido sabemos que está tocando un límite
y que responde a lo que yo venía diciendo antes de que necesitamos asumir que el mundo cambió, que no se trata de ser meramente preservadores, ¿no?, de lo que hemos tenido, porque sabemos que eso está resultando insuficiente y nos lo dicen los pibes, del modo que ellos pueden decir, o donde también en los ámbitos donde entramos en comunicación con ellos, al mismo tiempo viendo un montón de pibes hiperlúcidos, ¿no?, que tienen una lucidez meridiana, o sea que no es que esto está todo tomado, pero yo creo que hay algo de eso, ¿no? Guerra o paz. Guerra o paz porque también sabemos que la prosperidad, ¿no?, de un pueblo es en tiempos de paz, no es en tiempos de guerra. Esos son los números, ¿no? Y entonces, en todo caso, lo que nos tenemos que preguntar es cómo pacificar, cómo llevar tranquilidad, cómo llevar orden, ¿no?, también a nuestra sociedad que está cansada, enquilombada, desgastada. ¿Qué guerras ya en realidad, o microguerras, ya están actualmente, o qué focos de guerra ya tenemos actualmente en nuestra patria que hay que ordenar y que hay que acomodar? Y entonces creo que nosotros, yo siento, ¿no?, que somos más los que queremos una paz, pero como se dice siempre, no la paz de los cementerios, sino justamente la paz de poder llevar tranquilo a tu hijo, tu nieto, a la plaza, a la escuela, o llegar en paz a fin de mes, llegar en paz a tu mesa familiar también, ¿no? Creo que de eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Esto es guerra o paz? Nosotros tenemos que poder construir la paz, pero justamente no una paz que sea un acuerdo de cúpulas, sino una paz que sea poder vivir tranquilo, en paz. Esa es un poco, tratando de sintetizar, me parece, algo de lo que creo que en estas semanas se va a sentir, ¿no? Porque nuestra oportunidad también es la angustia que genera, ¿no?, esta motosierra. Porque si bien sabemos que no se aguanta más, muchas cosas, muchas situaciones no se aguanta más, no solamente lo económico, sino también el nivel muchas veces de irresponsabilidad política de nuestros compañeros dirigentes, ¿no?, que sentimos eso también, que juegan con cosas que no tienen repuesto, como diría Serrat, ¿no? Bueno, más allá de que sabemos que eso está, también que hay mucha angustia y mucho miedo, porque el pueblo también, la gente, huele, intuye que por ahí no es, que la pulsión quizás te lleve a tratar de decir, bueno, ya fue todo, que explote todo, pero que al mismo tiempo hay un instinto de preservación, que es eso, cuidar la paz de la Argentina, de nuestros hogares, de nuestra familia y de nuestra comunidad. Así que eso, una esperanza audaz y una paz verdadera que pueda llevar paz de verdad, no solamente a las conciencias de los que sienten conformes y tranquilos de votar y defender las banderas. Eso es una paz muy egoísta a la larga. Se trata de otra paz, me parece. Se trata de una paz de la vida cotidiana y de poder vivir en paz también en el bolsillo, en la seguridad ciudadana, en un montón de cosas que faltan. Tenemos que poder transmitir eso, que en guerra va a ser todo pérdida, pero que se puede construir una Argentina en paz. Bueno, la seguimos, ¿eh? Ahí algunos escribían, che, bueno, sigámoslo, vamos a tratar de sostener un ámbito de encuentro para intercambiar. A nosotros también nos sirve mucho retroalimentarnos, poder escucharlos, así que agradecidos por querer compartir y estar hoy acá con nosotros. Así que un gran abrazo para todos y todas los diferentes rincones de la patria. Así que a seguir
y bueno, nos van compartiendo las cosas que funcionan. Dale. Gracias por estar. Capaz que la semana que viene nos encontramos de nuevo, si da. Ustedes nos dicen también si vale la pena. Abrazo grande para todos. Creo que sí, que vale la pena. Gracias a todos. Gracias, gente. Abrazos. Fuerza a todos. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Queda un rato para conseguir un voto antes de que termine el día. Así que adelante con esto también. Abrazos. Avanti. Abrazo. Chao. Abrazo, chao. Abrazo a todos.